Hola, soy Ana González. Bueno, quería hablaros hoy sobre un post que esto preocupa a mucha gente, ¿no? Entonces yo escribí un post porque es algo que a mí me había pasado también. Y es que suele pasar lo mismo a casi todo el mundo. Resulta que al principio, bueno, yo escribí ese post, ¿no? Hace años ya. Que luego está incluido en el libro que hice, donde recopilé algunos de los posts que yo tenía en mi blog. Todavía podéis ir allí y verlo. Ana González art.com. Ese es mi blog. Y entonces resulta que yo escribí ese post, ¿no? Y luego la gente, pues de vez en cuando me escribe, porque lo sale en Google, sobre el tema de nadie apoya mi arte, ni siquiera mi familia. Así se llama el post. ¿Y qué pasa con eso? Pues que a lo primero, claro, ¿a quién le enseñas lo que estás pintando? A los que tienes alrededor, porque no tienes más, no conoces a más gente que sepa de arte, del tema, ¿no? Sino a tu madre, a tu hermano, a tu marido. Oye, ¿qué te parece? Mira, con qué ilusión he pintado esto. Mira, ¿te gusta? Y ahí viene la respuesta que, bueno, no sé, no sé, no. Bueno, a veces, por quedar bien, te dicen, sí, sí, pero claro, ya ves que no le gusta. Y entonces, pues no te apoyan para nada. No creen en ti, no les gusta lo que haces y no creen que tú, pues algún día, pues vendas tus obras, seas profesional del tema y seas un artista, pues ya. Y entonces, pues lo que el artista, la persona que está empezando, eso le frustra muchísimo, que la familia no le apoye y que no le dé palabras de aliento, que no le diga nada, que pues, la traten como que no, lo que está haciendo no tiene valor ninguno, ¿no? Y claro, hay personas que se frustran tanto que no siguen, que lo dejan, que dicen, bueno, pues yo ya no voy a llegar a nada, ya me han dicho que no tal, pues lo dejo. Entonces, no. Tienes que seguir pintando, ¿vale? Siempre. Seguir con tu objetivo. Pintar y seguir pintando y van a pasar los años y luego les va a gustar, que esa es la cosa. O sea, cuando más lo necesitabas, no te apoyaron. Y luego, cuando ya no lo necesitas tanto, porque ya otras personas externas a tu entorno te apoyan, te dan valor, te compran lo que pintas, entonces ya tu familia dice, pues no lo hará tan mal cuando se lo están comprando. Pero bueno, así es, ¿no? Entonces tienes que tener confianza en ti mismo y decir, yo por aquí sigo a lo mío. Mi objetivo que es ser un artista profesional, vender mi obra, que estar en el mercado, pues yo sigo ahí, pintando. Una vez fui a una galería, no solo hablo de la familia, ¿no? También de los galeristas que te pueden echar para atrás, te pueden hundir, pero bueno, siempre que no tengas carácter fuerte, ¿no? Y decir, no, a mí no me hunde nadie. Bueno, una vez fui a una galerista, que yo creo que ya no tiene esa galería, pero bueno, sí, porque hace años ya de esto. Y le enseñé lo que estaba haciendo y lo veía con gracia y tal. ¿Por qué? Porque eran cosas diferentes. Yo siempre he pintado con un estilo muy propio, ¿no? Sí que he tenido influencia de los grandes maestros y todo, pero lo he adaptado siempre a lo que yo quería hacer, ¿no? A mi técnica, a mi forma, a mi manera. Bueno, esta galerista me dijo, es que no puedo darte ninguna oportunidad porque los coleccionistas que yo tengo, pues claro, ¿qué pasaría si luego tú no sigues, lo dejas? Entonces esos coleccionistas se han comprado, entonces se quedan con una obra que no tiene valor. Bueno, si me viera ahora y supiera que yo he seguido y no le hice caso, de decir,
bueno, pues como no, esta persona no me da una oportunidad, pues yo ya no sigo, ¿no? No, yo seguí. Otro día fui a otro galerista, esto ya había pasado un tiempo, fui a otro galerista. ¿Y qué me dijo? Este fue muy sincero también, me dijo, mira, yo primeras exposiciones no hago. Primera exposición de un artista nuevo no hago, porque eso es perder dinero. Y yo no voy a perder dinero. Yo siempre hago exposiciones de artistas que ya están consolidados. Bueno, pues vale, pues gracias, muchas gracias. Dios, muy buena, hasta nunca. Entonces, eso fue lo que yo me fui encontrando por el camino, ¿no? Entonces, bueno, quiero decir con esto que no hay que desanimarse nunca, jamás. Yo estaba al principio, bueno, yo hice una página web, esto es una anécdota, yo un día pasaba por un kiosco de periódicos y entonces vi sí, era un disco, como un software, ¿no? De Microsoft, decía cómo hacerse su página web. Y yo hablo del año 1999, ¿eh? Ha llovido un poco. Y digo, bueno, pues yo voy a probar, a ver si sé hacerlo. Entonces en mi casa estaba 8 horas de reloj sentada delante del ordenador haciendo la página web. Claro, aquello era un programa muy sencillito, muy básico, no eran grandes cosas, pero es que yo sabía todavía menos. Porque yo subía las imágenes, yo ahí mi intención era, pues pongo ahí mi obra y así la gente la ve y compra, y lo compra. Bueno, entonces yo subía las imágenes, pero nunca le daba a guardar. A guardar, no, ese paso se me olvidaba. Y entonces, bueno, pues yo tranquila, apagaba el ordenador, al otro día me sentaba otra vez, ¡ah! ¿Dónde están mis imágenes? ¡Ah! Han desaparecido. Y es que, claro, al no guardarlas, pues quedaban en el limbo. Volvía porque soy muy, ahí, no me rindo nunca. Y yo otra vez ahí a subir las imágenes. Al otro día, otra vez igual, las imágenes no estaban. Hasta que me di cuenta que había que dar ese paso y guardar. Vale. Eso porque hay que aprender, ¿no? Yo estaba aprendiendo. Bueno. Entonces ahí puse mis primeras imágenes. Y bueno, y ahí me compraba la gente, ¿no? Eran aquellos años donde las páginas web personales todavía tenían un valor. Ahora con las redes sociales eso pasó a la historia. Ya o estás ahí o no estás. Bueno, entonces luego entré en una, sí, en una plataforma, podríamos decirle plataforma, era una galería online, ¿vale? Y entonces ahí yo estaba poniendo mis primeros cuadritos con mi torpeza al pintar, pero tenían su gracia, ¿no? Eran diferentes, bueno. Pero tienes un montón de inseguridades cuando estás empezando, montón. Y luego toda la vida los tienes, es verdad. Eso está unido al artista. Siempre tienes inseguridades. Esto lo podría haber hecho mejor, este color no tal, bueno, eso es normal. Pero con el tiempo vas cogiendo cierta confianza. En aquel momento yo tenía la confianza en mi objetivo, pero no exactamente lo que estaba haciendo, ¿vale? Entonces, de repente, en esa plataforma me compra 3 cuadritos, eran unos cuadritos pequeños, a lo mejor eran 24 por 30 o menos, o más pequeñitos, eran muy pequeñitos. Me compra 3 cuadritos, un directivo de la National Gallery de Londres, un museo tan importante. Y yo en aquel momento digo, o sea, si esta persona que ha visto tanta pintura, que está harto de ver pintura en la National Gallery, me ha comprado estos cuadritos, quiere decir que tan mal no lo estaré haciendo, ¿no? Claro, eso fue un subidón, ¿no? Eso te va dando confianza. Pero al principio, cuando no has vendido nada, cuando tu familia te cuestiona o no te hacen ni puñetero caso, pues claro, lo que tienes que estar ahí fuerte es
con la autoconfianza, con la confianza en sí mismo que decía, ¿cómo se llama este hombre? Emerson, me parece que era el sabio de Minnesota, le llamaban. Emerson decía, el secreto del éxito es la confianza en sí mismo, ¿vale? Si tú tienes confianza, pues los demás al final acabarán aceptando lo que haces. Porque pasa una cosa también. Si tú creas un lenguaje nuevo, los lenguajes, por ejemplo, Picasso cuando empezó, nadie le conocía, pues era rechazado, ¿no? De hecho, Picasso lo que hacía al principio para ganarse la vida, se fue a París, era malagueño, se fue a París, donde estaba la cuna del arte, el movimiento en aquel momento, ahí estaban todos los artistas y tal. Se fue a París y ¿qué hacía? Hacía pequeños dibujos y los vendía en los bares, en las cafeterías, por poco dinero para subsistir, ¿eh? Entonces al principio, pues no has vendido, no tienes confianza en ti mismo y hay que tener fe, sobre todo fe, sin creer esto tendré éxito, no tendré, es igual, tú para adelante, sigue pintando. Si no te gusta lo que pintas, en algún momento te gustará, claro, y también le gustará a tu familia, porque cuando vea que la gente de fuera te compra y valora lo que haces, ellos también lo harán. Y con respecto al lenguaje que decía antes, que me he ido por otro lado, de Picasso. Cuando Picasso empezó, y también los impresionistas, pues no les daban cancha, o sea, no les dejaban exponer, eran los malditos, ¿no? Se les llamaban los malditos. Entonces ponían en fábricas de lámparas los impresionistas, ahí donde tenían un hueco, ahí exponían su obra, ¿no? Y ahí, pues claro, los academicistas no iban ahí, o sea, ni caso. Es como si no existieran. De hecho, los criticaban, porque decían que pintaban mal. Entonces, el lenguaje de Picasso, cuando Picasso ya se hizo famoso y tenía su propio lenguaje, ese lenguaje que en aquel tiempo chocaba, con las generaciones posteriores ya no choca. Tú ves un Picasso y pues no tienes que hacer perdón, un esfuerzo grande para entender ese lenguaje. No, porque ya está asimilado. Yo lo has visto más veces. Cuando ya ibas creciendo y tal, pues veías ese arte de Picasso y entonces pues ya lo tienes asimilado. Pero cada vez que sale un nuevo lenguaje o un lenguaje un poco diferente, ¿no? Pues eso choca, la gente no lo admite. Bueno, de hecho la gente es más bien conservadora y le gusta pues lo que se ve, ¿no? Lo tal. Cuando salieron los abstractos pasó lo mismo, ¿no? Entonces, lo que quiero referirme es a eso, que hay que seguir pintando, investigando en la línea que uno lleve y con el objetivo en mente de no rendirse. Te digan lo que te digan a tu alrededor, te apoyen, no te apoyen, da igual, tú para adelante, ¿vale? Bueno, suerte, hasta ahora.